en todos los grupos de edad el neumococo es el que más problemas causa. Luego está, por frecuencia, para cuestiones respiratorias sépticas, estafilococo. El hemófilo prácticamente desapareció del mapa con las vacunas y Escherichia coli se circunscribe básicamente al grupo neonatal y a infecciones urinarias en todos los grupos de edad. Entonces, este de aquí vendría a ser en procesos respiratorios biógenos, es el segundo más importante. Con el tiempo, otros procesos importantes de estafilococo son las bacteriemias, el shock, indudablemente, el shock séptico secundario a la bacteriemia. Rara vez produce, por ejemplo, infección del sistema nervioso central porque no tiene tropismo para el sistema nervioso central. Entonces, rara vez van a ver un niño con una infección del sistema nervioso central por este bicho, salvo que sea un paciente que tenga, por ejemplo, un accidente de tránsito, que sea un postoperado, que tenga una válvula de derivación, ¿no? Pero si no tiene un factor de ese tipo, como una malformación congénita, por ejemplo, una fístula líquida encefalorraquídea, si no tiene un factor predisponente, va a ser muy difícil que ustedes vean un paciente con infección por estafilococo del sistema nervioso central. En cambio, el neumococo a la cabeza, ¿no? Y otro problema que nos da es que una proporción que nosotros no conocemos de la población de estafilococos de Arequipa o del Perú es indudablemente medicina resistente. En otros lugares, las tesis que hacen los alumnos o los internos o los residentes son, por ejemplo, voy a estudiar portación de estafilococo aureus en población escolar de Arequipa en el distrito de Humacoy, por ejemplo. Entonces les toman muestras a los niños menores de 14 años de las axilas, las ingles y las fosas nasales. Y luego van resistencias. Y de ahí sacan un porcentaje. Encuentran, por ejemplo, 10% de resistencia. Esos datos pasan al sistema de salud. Entonces, cuando uno está en un sistema de salud y trata a un paciente con un problema en el cual sea de piel, por ejemplo, y yo identifico cocos en un examen simple, en un gramo, yo digo, muy bien, este es un problema por estafilococo. ¿Cuál es el porcentaje que tengo resistencia? Según esta tesis hecha acá, es el 10%. No justifica que yo use vancomicina, porque la posibilidad de que sea resistente es 10% menos. Si me sale 15% más, de frente comienzo con banco. O sea, los estudios epidemiológicos me sirven para eso en la cuestión de problemas bacterianos. ¿Ok? Entonces, estafilococo es un bicho bien fregado. Tiene preferencia por sangre, sistema osteoarticular, pulmón, en pacientes que tienen algún factor predisponente habitualmente, porque el primario es neumococo, ¿no? Pero cuando hay, por ejemplo, empiemas, problemas de infecciones supuradas en pulmón, el tratamiento será siempre mixto para neumococo y estafilo. ¿Ok? Entonces, su hábitat natural son las fosas nasales, las axilas, las ingles, y en un 30% de gente es un habitante perenne de piel. Otro 30% es portador intermitente en piel. Y si este bicho encuentra una oportunidad, por ejemplo, una grieta en la piel, una cirugía previa, un estado de inmunosupresión, pacientes con VIH, diabetes, cáncer, uso de corticoides, eventualmente la chance de que hagan una infección por este es peor. Si aprovecha la grieta, se mete y nos ocasiona un problema. Pero habitualmente siempre con un factor predisponente. Entonces, el shock estafilocócico, el síndrome de shock tóxico estafilocócico y estreptocócico, vamos a ver el refilón del estreptococo porque tienen que verse juntos, va a ser por cepas productoras de exotoxinas. No todas tienen la capacidad de producir las exotoxinas que se asocian con shock tóxicos, ¿no? En estafilococo aureus son la toxina del shock tóxico o enterotoxinas. Este es enterotoxinas. Y en el estreptococo es la proteína M, básicamente, el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Actúan como superantígenos con estimulación masiva de linfocitos T y versiones citoquinas responsables del cuadro clínico. Un superantígeno es una proteína que bypassea a la primera célula de reconocimiento antigénico del cuerpo. Se va de frente a las células dendríticas, al antígeno de histocompatibilidad y estimula a esta célula de una manera brutal. Habitualmente, cuando ustedes tienen un estímulo antigénico, el 0.01% de linfocitos T se activa. Con un superantígeno, el porcentaje puede dar el 20%. Entonces se produce una tormenta de citoquinas brutal
y eso es lo que hace que eventualmente estos niños se puedan morir en 24 horas, como les mandé dos revisiones de casos, uno de un paciente y otro de dos, donde se puede ver cómo es que puede evolucionar un problema de esto, ¿no? Las toxinas pasan a la sangre a partir de una infección local, una grieta puede ser, no tiene que ser evidente, a partir de una sepsis o a partir de la mucosa vaginal en mujeres. Los primeros casos que se descubrieron de shock tóxico fueron en mujeres a partir de tampones vaginales súper absorbentes, más o menos en el año 1989, a pesar de que el shock tóxico ya había estado descrito en más o menos 1980, pero bien caracterizado y asociado con tampones menstruales más o menos a partir de 1989. Esos tampones súper absorbentes los descartaron, ya no se fabrican, pero a pesar de eso siguen produciendo shock tóxicos estafilocócicos a partir de epitelio vaginal. La clínica es un cuadro agudo, habitualmente hay fiebre, un exantema generalizado, que puede ser escarlatiniforme o simplemente un exantema, una eritrodermia, que se parece mucho a lo que es una quemadura solar. Así es como se ve. ¿Okay? Y el signo cardinal es la hipotensión, el choque. ¿Sí? Y hay signos o datos de laboratorio de compromiso multiorgánico. Ustedes sacan muestras de función renal, función hepática, manifestaciones clínicas de mala función del tracto gastrointestinal y renal, que todo se altera. Se alteran los tiempos de coagulación, sube la creatinina, suben las transaminasas, los reactantes de fase aguda, todo. O sea, hay una falla, un compromiso multiorgánico. Todos los órganos responden. Hay compromiso sensorio, en fin. El paciente puede ser insidioso muy agudo y el paciente puede no aparentar gravedad. Este es un reporte del año 1988 del Pediatric Infectious Disease Journal, la revista que les decía, y es de un niño negro, que desarrolló dolor abdominal, vómitos, diarreas y un leve eritema de la conjuntiva en el año 87. Había completado un curso de eritromicina para conjuntivitis. El niño experimentó un disconfort abdominal progresivo, limitación de la actividad, enuresis, una fiebre de bajo grado los siguientes 3 días. Al día 4 colapsó con pérdida de conciencia y una convulsión. Lo admitieron en un hospital local, tenía hipotensión, dolor abdominal, un rash eritematoso leve, 3.700 células, 38% de neutrófilos, 20% de bandas, un montón. En el líquido cefalorraquídeo estaba normal. El gram negativo, creatinina 2.6, ya tenía injuria renal, sodio bajo. Una enfermedad consistente con un shock tóxico estafilocócico y una enterocolitis estafilocócica, que sus enterotoxinas pueden actuar como superantígenos. Hallazgos consistentes con los criterios de definición. Este es un resumen, un abstract. En el artículo original describen, por ejemplo, la plaquetopenia, ¿no? Y todos los otros criterios que permitieron definir a este paciente como portador de un shock tóxico estafilocócico. Este fue el primer reporte que se hizo en esta revista sobre este problema el año 88. La incidencia no es muy alta. ¿Cuántos casos hemos visto de shock tóxico estafilocócico nosotros en el Hospital General en los últimos 25 años? Ni uno. Con todas las características, podríamos decir que ni uno, al menos yo. Hemos visto montones de casos de infecciones bacteriémicas o infecciones catalogadas como sepsis por estafilococo, pero con las características de shock tóxico no. Como shock séptico sí. De hecho, ahora lo van a ver, vamos a mostrar unas fotos con eso. Cuando hagan práctica conmigo vamos a ver los videos de los pacientes cuyas fotos les voy a mostrar. Los lactantes y los ancianos tienen un mayor riesgo. Un quinto, un tercio de casos en pacientes no tienen factores de riesgo predisponentes. Un 20% de estafilococos son capaces de producir esta toxina. La piel es la fuente de riesgo más común, es la fuente de la infección más común. La colonización comienza con la colonización y la difusión. Una heridita puede ser microscópica, pueden no darse cuenta de que la tienen. En el Perú, la mortalidad por estreptococo de hemolytic grupo A es de 8 a 16%.
como lo consideran al Perú como país en vías de desarrollo. Por eso que acá ponen países subdesarrollados, 25-50%, y no nos incluyen a nosotros como país subdesarrollado, cuando en realidad nosotros estamos más subdesarrollados que los países sudafricanos, ¿no? Un ejemplo de país subdesarrollado es el Perú. 5% con diagnóstico temprano, 50% de mortalidad sin diagnóstico tardío. Entonces, al final, el hecho de que ustedes se den cuenta temprano es lo que marca la diferencia. ¿Cuándo sospechamos nosotros la miscelánea que se da de enfermedades importantes? Una de las cuales es esta. Cuando vemos a un niño con fiebre, ojos rojos, manos rojas. Cuando ustedes vean un niño de cualquier edad, sobre todo menor de 5 años, que tenga los ojos rojos, las palmas de las manos rojas y tenga además fiebre, sería en este niño yo tengo que pensar en Kawasaki, síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, shock tóxico estafilocócico, shock tóxico estafilocócico en evolución, síndrome hemofagocítico, una serie de cosas que eventualmente van a terminar en este asunto. El hemofagocítico como consecuencia de los otros, no primariamente. Pero siempre son hallazgos que nos hablan de enfermedades importantes. ¿Ok? Hay criterios para el problema estafilocócico y para el problema estreptocócico. El shock tóxico estafilocócico tiene que tener el exantema, una eritroderma macular de Se pone en rojo, como les decía, como una quemadura de sol. Así es como se ve. ¿Ok? La descamación se da semanas después del proceso. Lo básico es la hipotensión, con una presión arterial inferior al percentil 5, y compromiso multiorgánico, afectación de 3 o más de los siguientes órganos: gastrointestinal, mucosas, que se pueden poner, por ejemplo, la hiperemia conjuntival, muscular, mialgias severas o aumento de creatinifosfosquinasa, fracción muscular, aumento de ureacreatinina, aumento de bilirrubina sérica o transaminasas, disminución de plaquetas, alteraciones de conciencia, sin focalidades neurológicas. Y tienen que tener resultados negativos de esto, o sea, no tiene que ser positivo ni a Rickettsia, ni a sarampión, ni a leptospira. Sarampión tenemos un brote ahora en Puno, no tenemos todavía datos en Arequipa. Leptospira se da básicamente en la zona de la selva, aquí no tenemos, en sitios donde haya lagos, ratas con el bicho este. Y los hemocultivos deben ser, si son positivos, tienen que ser positivos a estafilococo. No pueden ser positivos a ninguna otra cosa. O sea, positivo a otro bicho, el bicho es el responsable del proceso, ¿no? Y puede aislarse también el estafilococo de un cultivo de frotis faríngeo o de líquido cefalorraquídeo. Esto es para los criterios para un shock tóxico estafilocócico. Estas enfermedades no dan todo junto. Son cosas que pueden ir progresivamente a lo largo de las horas o de los días. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es sospecharla. Porque cuando se choca, indudablemente el proceso, el pronóstico es peor que si ustedes lo agarran cuando todavía no se ha chocado, ¿no? Para estreptococo, el aislamiento de estreptococo piógenes de un material habitualmente estéril hace el diagnóstico. Si es un material habitualmente no estéril, una herida cutánea, esputo, frotis vaginal, faríngeo, sitios que no son estériles, ahí solamente se sospecha, es un caso probable. Más los criterios clínicos, que son muy parecidos a los del estafilococo. Ahora, con estreptococo ustedes van a ver con más facilidad necrosis de tejidos blancos, fascitis necrotizantes, miocitis o gangrena. ¿Ok? En el shock tóxico estafilocócico, antes el 50% se relacionaba con tampones vaginales. En infecciones cutáneas, quemaduras, tejidos blandos, artritis media, la latencia es corta. En heridas quirúrgicas es variable, pueden ser semanas. El inicio es brusco, con fiebre, el exantema, la hiperemia de mucosas, mialgias, odinofagia, cefalea, diarreas o vómitos con problema sensorio, la descamación después de 1 o 2 semanas y una mortalidad del 5%. Si ustedes lo detectan rápido, en general, el paciente no se va a morir. Este es un caso, este es el paciente que les mandé en el artículo, ¿sí? Varón 9 años, 3 días con fiebre, exantema maculoso, en la foto se ve, ¿sí? Conjuntivitis, odinofagia y artralgias, al 11 días, vómitos y diarreas con shock. 11 días. Ingresa a UCI, le da tratamiento con aminas, 6 días después convulsiona, el líquido cefalorraquídeo, leucocinas 29 es anormal, más de 5 ya es anormal, proteínas elevadas, ya comienza con fallo hepático, evoluciona a fallo multiorgánico, pancitopenia, enterocolitis hemorrágica pancreática, miocardiopatía hipertrófica. Esto lo tenía genéticamente, esto no es adquirido, la miocardiopatía hipertrófica, una hipertensión refractaria y muere. Eso lo han visto en el artículo que les mandé, porque la idea es que ustedes lean antes de venir sobre el material que vamos a conversar, sobre el cual vamos a conversar.
La mejor manera de aprender es que ustedes leen algo antes sobre la clase. De hecho, es la única manera efectiva de aprender. Leer después no da el mismo rendimiento. Ustedes tienen que leer antes, ¿ok? Por eso les mandé esos artículos. Este es uno de ellos. Espero que lo han leído. A ver, ¿quiénes lo han leído? Levanten la mano honestamente, ¿quiénes lo han leído? Todos los que están bajando la cabeza quiere decir que no lo han leído. Están mirando al piso. ¿Se dan cuenta? O sea, sonríes, tampoco lo has leído, tampoco lo has leído, tapar la boca, sin una mentira. No, nadie lo ha leído. ¿Se dan cuenta? Nadie lo ha leído. Vean, después es un caso muy interesante de un shock tóxico estafilocócico con toda la destrucción hasta el fallecimiento del paciente. Mejor me voy decepcionado. No voy a ir a San Pablo. Me decepciona. El shock tóxico es más frecuente en infecciones graves. Un paciente que llega con celulitis o un paciente que hace una fascitis necrotizante y una miositis, pero en niños también puede ser secundario a infecciones menores, impétigo, faringoamielitis, otitis media aguda, por ejemplo. Factores predisponentes, la varicela, traumatismo, cirugía y tratamiento con AINES. Este tal vez sea el que más predispone. Los síntomas son superponibles, son muy parecidos al de shock tóxico estafilocócico, pero la mortalidad es muchísimo mayor, 30%, comparado con el 3 a 5 del shock tóxico estafilocócico. Este es el otro paciente que les mandé también en un artículo, en el otro artículo que les mandé, un varón de 11 años con una artritis de rodilla derecha, secundario de traumatismo local con dolor de evolución, que se extiende a caer rodilla izquierda, además de fibroporexia, y que ingresa al hospital alerta, febril, taquicardia, betaquimneico, le dan tratamiento con ceftriaxona y oxacilina. Es un buen tratamiento para problemas de piel que comprometen articulaciones, sobre todo con oxacilina. Hay la costumbre de usar esta combinación de oxax y ceftriaxona. Para problemas de piel y de articulaciones hay que pensar básicamente en gram positivos tipo estafilococo. Entonces ahí la oxacilina es el que mejor funciona, asociado en el caso de shock con clintan, porque tiene un efecto antitoxina, ¿no? El hemocultivo a las 6 horas, estreptococcus pyogenes. Es raro que crezca tan rápido, pero en buena hora. Este es un trabajo de Lima, de la Universidad de Ciencias Aplicadas, en México. Entonces, de repente ellos están trabajando con métodos, con aparatos que les permiten hacer estos diagnósticos, como un backpack, qué sé yo, qué aparato utilizarán para hacer hemocultivos con crecimiento tan rápido, ¿no? Pero lo bueno es que salió estreptococcus pyogenes, tiene una tomografía y cefalografía normal. A las 10 horas ya estaba con vómitos, cianosis, exantema violáceo, y dificultad respiratoria, trastorno de coagulación, oxidación metabólica y pasa UCI. A las 10 horas del ingreso. A las 27 horas, retención nitrogenada, azoemia, función hepática alterada. A las 29 horas, falla multiorgánica, en ventilación mecánica, sanidad digestiva, y a las 28 horas muere. Pocos gérmenes son capaces de matar a alguien tan rápido. Junto con el estreptococo, en el caso de shock tóxico, el meningococo, por ejemplo. Un meningococo se lo puede llevar también rapidito. Los otros es muy difícil, es algo que haga un síndrome purpúrico así a lo bestia. En general, una sepsis muy agresiva. No es frecuente que uno se muera. Esta es la foto del niño. Newton Julie Carreazo. Este doctor trabaja en emergencias pediátricas. Se fue 2 semanas a Oxford a hacer bioestadística y regresó y comenzó a trabajar en la UPC. Y yo me acuerdo, cuando conversaba con él, me decía que, yo estoy hablando del año 2013, él me decía que la UPC estaba trabajando para ser la segunda o la tercera universidad mejor catalogada en el Perú después de Cayetano y San Marcos, o San Marcos y Cayetano, en medicina. Y de hecho que están llegando lejos. Contrataron al doctor Pascual Chiarella, que es el mejor neumólogo pediatra del Perú, como decano, y están avanzando bastante bien. Este es un caso de ellos, de lo que sea. Entonces esta es la foto del niño, ¿no? Tiene un rash, pero que este es un rash purpúrico. Esto ya es cuando está haciendo CID, una coagulación intravascular diseminada, ¿no?
el rash del shock tóxico es simplemente una eritrodermia. Esto ya es una complicación. Esto es un evento que usted lo puede encontrar al final de cualquier infección severa, independientemente del germen. ¿Ok? Pero el hecho es que se murió rápido. Esta es la foto de una niña, es que es la única niña en la cual hemos diagnosticado shock tóxico en el hospital. Hace años, que llegó con fiebre 40, tenía 10 años y chocada. Y tenía este compromiso en pierna izquierda. Tenía unas lesiones epimóticas. La idea fue descartar una fascitis necrotizante y se encontró estreptococo Diógenes en sangre, en hemoglobina. Tenía todos los criterios, hizo también compromiso de varios órganos, como para hablar de que sí, un shock tóxico estreptocócico. Se salvó, pero quedó con una osteomielitis a focos múltiples en tibia, peroné y fémur, con una osteomielitis crónica a focos múltiples. ¿Cómo tratan ustedes esto? Con una hidratación agresiva. Tienen indudablemente que manejarlo como un shock. ¿Cómo manejar un shock? Comienzan con bolos de solución salina, ¿cierto? Habitualmente los bolos son en niños pequeños de 10 a 20 centímetros. La teoría dice que en lugares donde haya UCI pueden ser 20, en lugares donde no haya UCI pueden ser 10 o a veces 5 porque pueden descompensarse. Nunca hemos tenido problemas en realidad usando 20 con pacientes en shock. No nos tenemos problemas al respecto en el hospital. Una hidratación agresiva, 1, 2, 3 bolos. Se supone que el shock debe salir con 1, 2, 3 bolos. Si es que con esos bolos no sale, tienen que comenzar aminas, habitualmente noradrenalina. El control de la fuente de infección es importante. Si llega una paciente que tiene un problema de una infección en algún sitio y tienen algo que drenar, pues tienen que drenarlo. El manejo del síndrome de dificultad respiratoria, que es una acompañante frecuente, prevenir la disfunción renal, que se acompaña en 3% de mortalidad, y los antibióticos a usar en el shock tóxico estreptocócico, habitualmente, y en el estreptocócico también, se usa un antibiótico. Si es estreptocócico, por ejemplo, puede ser penicilina, no habría ningún problema, asociado a clindamicina, por el efecto antitoxina de la clindamicina. Si es estafilococo, oxacilina. Si no saben cuál es el germen, pueden combinar estos dos. Porque penicilina cubre bien estrepto, pero no cubre estafilo. Oxacilina cubre ambos. Vancomicina o linezolid se usan cuando se sospecha resistencia o cuando de repente ya recibió tratamiento y no mejoró y el niño está muy grave. Eventualmente pueden comenzar con cualquiera de los dos con el que dispongan. Funciona muy parecido. Las inmunoglobulinas también son parte del tratamiento cuando se dispone de ellas y hay que aislar y tomar medidas de control para evitar que se disemine, sobre todo si es por lo que es productor de toxinas y eventualmente productor de un germen resistente, ¿no? El síndrome de piel escarlata estafilocócica, en una revista, creo que es la revista de pediatría, de la Sociedad de Pediatría, el año 2016, publicaron un trabajo realizado en el Hospital del Niño. Publicaban 7 casos de síndrome de piel escarlata estafilocócica, me parece que en 1 año, 2 años. No era una patología muy frecuente, o en 5 años. Nosotros vemos esto 1 o 2 casos al año. No es una patología muy frecuente. En general, permite hacer el diagnóstico sin mayores problemas y felizmente tiene una evolución. La mayor parte de los niños con esto no deberían morirse, a diferencia de los niños con el síndrome de shock tóxico. Esto tiene una mortalidad que debería ser bajísima, prácticamente inexistente si es que le dan el tratamiento correspondiente rápido. Es una enfermedad exfoliativa causada por las toxinas epidermolíticas tipo A y B del Staphylococcus aureus. Afecta principalmente menores de 5 años. Por Staphylococcus aureus grupo 2, fagotipos, estos de aquí, productores de toxinas exfoliativas. Y lo que hacen es una ruptura de la desmogleína, que es lo que mantiene el estrato espinoso y granuloso adherido. Entonces actúa a nivel de ahí como una proteasa y separa el epitelio, causando lo que van a ver como la escaldadura estafilocócica. Tiene 3 etapas: una etapa eritrodérmica, una etapa ampollosa y una etapa descamativa. La etapa eritrodérmica, donde está con el exantema, el eritema generalizado habitualmente, es de inicio brusco, fiebre, irritabilidad, un eritema difuso de inicio en rostro y luego progresa hacia los pies.
más intenso en pliegues y áreas periorificiales. ¿Ok? Se forman ampollas en 24 horas a 48 en las que se rompe y es una piel original y roja semejante a quemadura. Es muy parecido a un gran quemado. El signo de Nikolsky es positivo. Si ustedes le pasan el dedo así y la piel se desprende. ¿Sí? A nivel periorificial se pueden formar costras serosas en boca, nariz y ojos, pero no afecta el interior de la boca, de las mucosas. No afecta el interior vaginal, no afecta el interior nasal, no afecta el interior bucal. ¿Ok? Las lesiones después de 24 a 48 horas con el tratamiento van evolucionando y no dejan cicatriz. El niño sale como si no hubiera tenido nada. Habitualmente el tratamiento es de 5 o 7 días, no más. Las hospitalizaciones también, la evolución es bastante rápida, ¿no? Hay una forma localizada de ampollar. Puede tener la fiebre, puede tener un eritema no muy marcado y ampollas localizadas, no generalizadas, ¿no? La piel no se desprende, no se forman las ampollas por todos lados, sino en una localización específica. Y hay una forma escarlatiniforme, que es tal vez la más difícil de diagnosticar, porque se puede parecer a otras enfermedades. Entonces, ustedes van a ver a los pacientes que tienen este tipo de lesiones, ¿no? Periorificiales. Y la piel se va a desprender de esta manera, sobre un fondo eritematoso superficial, porque el daño está solamente en epidermis, no involucra dermis, por eso es que no deja cicatriz. La piel se puede desprender así, en láminas, ¿no? Dejando zonas denudadas grandes, así como acá. El eritema, la descamación, así es como se ve a veces. Entonces no es difícil de reconocer. Fiebre, eritrodermia y las lesiones habitualmente periorificiales con esa exfoliación de la piel, a veces en láminas bastante grandes, ¿no? Este es un reporte de caso de un niño a término, varón, del día 23 de vida. Se presentó con lesiones vesiculares que se diseminaron al día siguiente. 5 días después comenzó a presentar ampollas en el tronco y extremidades, las que se rompieron dejando áreas de descamación de la piel eritematosa, ¿no? La madre tenía erupción vesicular, tenía varicela, que comenzó el segundo día del parto y progresó a través de los siguientes 3 días. Después, 2 hermanos también fueron afectados. Y en base a esta historia y el cuadro clínico fue hecho el diagnóstico de varicela con el síndrome de piel escaldada estafilocócica. ¿Ok? Esto parecería un síndrome de piel asociado a un piel. Ustedes lo ven, es bastante característico, es parecido a todas las fotos que han visto, ¿no? Parece un gran quemado, ¿no? El cultivo de sangre y las heridas de la piel permitieron que se aislara Staphylococcus aureus. Se dio tratamiento con líquidos endovenosos, antibióticos, aciclovir, cuidado de las heridas. Sin embargo, después de 72 horas de hospitalización, el niño se chocó, se hizo refractario el choque, a pesar de los vasopresores, falleció. Entonces, en todos los neonatos, la infección estafilocócica con varicela puede ser fatal debido a esto. El síndrome de shock tóxico o septicemia, que también puede ser un problema dada la puerta de entrada, porque ustedes consideren que un niño recién nacido es un niño funcionalmente inmunodeprimido, porque tiene sus mecanismos de defensa inmaduros, entonces no se defiende igual. Esto probablemente si hubiera pasado a un niño más grandecito no necesariamente hubiera fallecido. Un recién nacido, sobre todo si es prematuro, las posibilidades son mayores. Esta es una revista que se llama Continuum. Ustedes pagan $35 y les dan acceso hasta el año 2040 con casos clínicos, básicamente. Es una de la Sociedad Española de Pediatría, muy útil para aprender, simplemente. Se los puse acá porque este es un caso de un paciente con la forma escarlatiniforme. O sea, es la forma en la cual, si nosotros lo vemos, probablemente nos quedaríamos en la duda de qué ha sido, ¿no? Un niño de 6 meses que presenta eritrodermia aguda de 4 días de evolución no pruriginosa que afecta el tronco y los miembros superiores. El paciente está irritable, presenta edema palpebral bilateral, lesiones descamativas en la zona nasal con fisuras periorificiales, periocular, peribucal, perianal, periorificial y eritrodermia generalizada. No se aprecian ampollas en la piel, ni afectación de las mucosas, no hay antecedentes de haber ido a la playa, ni haber tomado medicamentos. Y lo que se ve es una fascis con edema palpebral, lesiones descamativas, acá no se nota muy bien, y la eritrodermia generalizada, ¿no?
Entonces, si nosotros viéramos a este paciente, probablemente diríamos, a ver, es una escarlatina. Hasta ahí podríamos llegar. Pero no sabríamos si es por estreptococo beta hemolítico grupo A, si es estafilocócica, o si está comenzando con otro proceso que eventualmente termine siendo otra enfermedad. A este paciente evoluciona lesiones tipo ampolla, que se rompe con facilidad, sin Nikolsky, el diagnóstico ya está hecho, deja una base eritematosa. El del síndrome shock tóxico, ¿no? Acá lo que hacen es, solicitan unos exámenes habituales, un hemograma, sin leucocitosis ni incremento de lactantes de fase aguda, un hemocultivo negativo, y se aisló Staphylococcus aureus sensiblemente en frotis nasal y faringe. Por lo tanto, no buscaron la exotoxina mediante análisis inmunoenzimático ELISA o mediante PCR, porque el diagnóstico ya era bastante claro, ¿no? Le dieron tratamiento con un antiestafilocócico, cloxacilina intravenosa, fluidoterapia intravenosa y analgesia. A las 24 horas, una gran mejoría, desapareciendo la eritrodermia generalizada, las fisuras. Se inició un exantema micropapular rugoso en tronco y una escamación en pequeñas láminas y gran despliegue. Fue dado de alta tras 5 días de tratamiento endovenoso, siguiendo una pauta antibiótica con clindamicina oral hasta completar 10 días de tratamiento antibiótico. O sea, miren ustedes hasta dónde cambia el asunto cuando se tienen los medios para hacer el diagnóstico. Qué bonito, ¿no? Si ustedes trabajan en un sitio así, le sacan cultivos de la nariz, de la axila, de la ingle, le hacen un análisis inmunoenzimático para ver si es que hay exotoxina, le hacen una PCR, y le sale el diagnóstico el mismo día. Esa medicina es muy bonita, ¿no? Trabajar así realmente es muy interesante, muy bonito. Aquí estamos en el plan de, ¿qué será esto? Interconsulta de dermatología, interconsulta de infectología, y al final la letrozilina y vamos a ver qué pasa, ¿no? Terminamos en lo mismo habitualmente, pero es mucho más bonito cuando tienen un diagnóstico etiológico, ¿no? Entonces, el diagnóstico es clínico, aquí. Allá han visto que es donde hay medios de laboratorio, pero pueden buscar estafilococcus de donde viven, fosas nasales, axilas, ingles, ¿no? De la orofaringe también, o conjuntivas. Pueden hacer un estudio inmunológico de ampollas y un hemocultivo, que son generalmente negativos. Habitualmente los hemocultivos salen negativos. El diagnóstico diferencial, la forma más grave de eritema multiforme, la necrosis epidérmica tóxica, ¿no? Que es una forma Steven Johnson básicamente, las reacciones a medicamentos, el síndrome shock tóxico estafilocócico, la enfermedad de Kawasaki, la escarlatina estreptocócica y exantemas virales. El diagnóstico diferencial es con todo esto. La terapia es parecida a la del shock tóxico estafilocócico, hidratación agresiva, mantener la presión, aminas, control de la fuente de infección, el manejo de las complicaciones. Los antibióticos también parecidos. Acá no necesitan combinar. En general es suficiente con uno. Puede ser oxo, por ejemplo. Inmunoglobulinas en formas graves, puede ser. Aislamiento y medida de control. Pero creo que es muy parecido al shock tóxico. La descamación. Entonces, cuando ustedes vean pacientes con manos rojas, hiperemia conjuntival, aquí no se nota bien, y exantema y fiebre, ustedes piensen en todas las enfermedades que entran en diagnóstico diferencial. Todas ellas pueden comenzar muy parecidas, pero la evolución es diferente. La lengua en fresa es algo, y los labios eritematosos es algo que no acompañan mucho. En las formas clásicas, completas de enfermedades que entran en diagnóstico diferencial se nota bastante claro. Pero a veces los niños llegan solo con una hiperemia conjuntival no muy marcada, la lengua no muy fresa, un exantema no muy marcado y ustedes están aquí de fiebre. Basta eso, ojos rojos, manos rojas, fiebre, recuerden, todo lo que entra en lo que dice diagnóstico diferencial, en todo eso tienen que pensar. Habitualmente tienen que mandarlos al hospital. Eso no son tratamientos médicos. Entonces hay que investigar las posibilidades que pueden tener esto. ¿Ok? La enfermedad de Kawasaki, que es parte del diagnóstico diferencial, ¿no? Alguien ha visto la enfermedad de Kawasaki, ahorita tenemos un incompleto, ¿no? Todavía tienen daño coronario
enfermedad de Kawasaki. Fiebre más de 5 días, hiperemia conjuntival, lengua en fresna, labios fisurados, linfadenopatía. Esto no es un ganglio, es un acúmulo. Cuando ustedes hacen una ecografía hay un montón de ganglios, es una bola. Edema de pies y manos y un eritema marcado en plantas, en palmas, que no está tanto, y los ojos y la fiebre. Eso podría ser, digamos, sospechar que sufrió. Es una foto de un niño que llegó de... Con este lo vemos en la práctica del video, yo lo filmé cuando llegó. De un niño de 8 años que llegaba de una comunidad a 6 horas del equipo. Y entró al hospital con el diagnóstico de varicela a las 11 de la noche de un día X. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, estaba así, como, bueno, tal vez no tan mucho, pero este niño estaba chocado, con compromiso sensorio, con una dificultad respiratoria marcadísima, hipotenso, y tenía estas lesiones. Le hicimos un gramo y salieron cocos en vasitos, pero esto fue una sepsis estafilotóxica. Aquí no hubo exantema. ¿Comprende? Puede haber fallo multiorgánico, pero no es un shock tóxico, es una sepsis. Hay un trabajo publicado en el Pediatric Infectious Disease Journal del año 2018, donde hacen un estudio de 8.000 sepsis en Estados Unidos, ese es su trabajo, y ven qué porcentaje de esas sepsis estafilocócicas son shock tóxico. Encuentran que el 11.1 de los niños que hacen shock dentro de un cuadro séptico terminan siendo un problema de shock tóxico estafilocócico. El otro 90% es shock séptico, sin los criterios. ¿Comprende? Entonces, no es lo más frecuente, pero eventualmente lo van a ver. La cosa es que no se queden así cuando le siguen pacientes. ¿Ok? 3 y 10. Tenemos 5 minutos. ¿Preguntas? Entonces, con respecto a la última parte que dijo de shock y sepsis, ¿no se está diagnosticando shocks tóxicos? No lo estamos Es que viendo. O dijo sea, 10% los y pacientes, 90%. claro, eso es en Estados Unidos. Acá, si nosotros tenemos a ver cuántos shocks sépticos nos llegan. Numéricamente no sé, pero llega el shock séptico. ¿Cuántos de esos shocks sépticos cursan con lo que se encuentra en estos casos? Eritrodermia, hiperemia conjuntival, descamación posterior, prácticamente ninguno. Entonces, ahora, ¿por qué no hay acá la frecuencia de otros lados? ¿Por qué desapareció la fiebre reumática? La fiebre reumática era uno de los procesos que, junto con el síndrome nefrítico, que tampoco se veía ahora, la glomerulonefritis postestreptocócica se veía antes, era recontra frecuente. Pero hace como 20 años desapareció. En todo el mundo ya no se ve con la frecuencia de antes. Es rarísimo, hace años que no vemos esto. ¿Por qué? Porque la cepa de Streptococcus varió en su patogenicidad. Ya no producía los mismos efectos que antes. Tenemos nosotros una población de estafilococo que no tiene la capacidad de producir ese citotoxina exotóxico, tal vez. De repente todos nuestros estafilococos entran dentro del grupo de los que no tienen la capacidad, por un 20% decía ahí, que podía producir exotoxina. De repente hay un porcentaje bajísimo. Y por eso no tenemos efectos estafilococo. Y tampoco tenemos shock tóxico estreptocócico. No sabemos. ¿Por qué no hay Kawasaki en Arequipa? Hemos visto, perdón, ¿por qué no hay meningococcemia en Arequipa? Nadie sabe. En los últimos 30 años creo que hay un solo caso de Juan de Dios hace 5 años en una niña de 3 o 4 años, confirmado por PCR. Pero fuera de eso, aquí en Arequipa no hay meningococo. ¿Por qué? Nadie sabe. En Lima hay, en el resto del país puede haber, de hecho se diagnostica en diferentes lugares en Arequipa. ¿Por qué? El meningococo los detesta. ¿Puede ser eso? Le caen antipáticos. Puede ser. Nadie sabe. Pero habría que averiguarlo. No sabemos. Porque en buena hora no tenemos meningococo, no tenemos sospechosos de meningococo, no te preocupes.
Pero son muy difíciles, hermano. Son cosas muy difíciles. ¿Mm? Perdón, perdón. Está bien, porque también no se sabía si era estafilo o estreptococcus. Un antiestafilocócico. Ahora, la costumbre que tenemos es, si nos llega un paciente así chocado, probablemente asociaríamos oxa con clínica, porque el efecto antitoxina solo lo tiene clínica. También lo mencionan con el diazolito, el diazolito es muy caro y es para medicina resistente. Entonces, mejor usar uno que no va a desperdiciar un medicamento para medicina resistente cuando tiene la posibilidad de usar clínica, que tiene efecto antitoxina demostrado, ¿no? Entonces, con un paciente de estos, lo razonable sería usar oxaclina, por ejemplo. Hablando con penicilina, ¿no? Unos segundos. Ya, hemos demorado 43 minutos.